Bueno, bienvenidos al primer programa de Entreverado. Hoy vamos a tratar, a propósito de lo que ha estado en la palestra pública con la propuesta de la Asamblea Nacional, de la derecha en la Asamblea Nacional, de aprobar una ley donde supuestamente se le va a entregar la propiedad de los inmuebles y de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela a sus beneficiarios. Vamos a tratar sobre el tema del problema de la vivienda y cómo es en realidad desnudar el problema de la vivienda. Y qué mejor invitado para este tema que el maestro Fruto Vivas. Maestro Fruto Vivas es un hombre brillante que ha parido esta patria con reconocimiento mundial. Entre sus galardones, para no nombrarlos todos, tenemos el Premio Nacional de Arquitectura en 1987 y el Premio Iberoamericano de Arquitectura en el 2013. 1000 arquitectos de toda Iberoamérica estuvieron postulados en el 2013 para obtener ese premio y el maestro Fruto Vivas lo obtuvo por unanimidad. Sin embargo, es paradójico que el maestro Fruto Vivas no haya sido tomado en cuenta por los órganos oficiales, por el órgano superior de la vivienda, para que esté dirigiendo la política de vivienda de este país. Pero vamos a dejar que sea Fruto Vivas el que nos diga cuál es su visión del problema de la vivienda en Venezuela. Bienvenido, maestro. Gracias. Muchísimas gracias, Roldán, por esta oportunidad de poder hablar sobre un tema fundamental como es el problema de la vivienda. Nosotros siempre decimos que el problema de la vivienda como tal no existe. Existe el problema de las condiciones de vida del pueblo, de la pobreza inmensa del pueblo. Que no es que pueda hacerse una casa, sino que no tiene con qué comer. Está fundamentalmente prisionero de la realidad en que vivimos. El problema de la vivienda en el mundo se ha convertido en un problema clave, fundamental. Yo siempre saco como referencia que para 1783 Federico Engels, en su libro La cuestión de la vivienda, afirma que en el régimen capitalista el problema de la vivienda no tiene solución. Esta afirmación extraordinaria de hace más de 100 años, hecha por Federico Engels, nos da una idea del tema central sobre el cual vamos a hablar. La vivienda en el mundo es la referencia fundamental, porque es el abrigo que tiene el pueblo y que, dada el caso de las condiciones ínfimas de vida que tienen, existen en todo el mundo barrios horrendos de inmensa pobreza. Vamos a recordar un poco los barrios de la ciudad, de las ciudades africanas, los barrios de las ciudades de la India, los barrios de las favelas de Brasil y los barrios de Venezuela. Basta meterse en el corazón de Caracas y verla desde un helicóptero para entender en qué circunstancias vive el pueblo. Y esto es parte del tema central sobre el cual esta circunstancia que para el siglo XX, para el siglo XXI, todavía los barrios estén llenos de gigantescas condiciones de miseria y de pobreza. O sea, que quiere decir que el sistema económico en que vivimos no ha sido capaz de resolver lo fundamental del hombre, que es su condición de vivir. Aquí tengo el libro, una contribución al problema de la vivienda, Federico Engels, 143 años de diferencia. Y voy a permitirme leer un párrafo, dice: la llamada penuria de la vivienda, que representa hoy un papel tan grande en la prensa, no consiste en que la clase obrera en general viva en malas viviendas superpobladas e insalubres. Esta penuria de la vivienda no es peculiar del momento presente, ni siquiera es una de las miserias propias del proletariado moderno, a diferencia de todas las clases oprimidas del pasado. Por el contrario, ha afectado de una manera casi igual a todas las clases oprimidas
de todos los tiempos. Para acabar con esta penuria, decía Engels, no hay más que un medio: abolir la explotación y la opresión de las clases laboriosas por una clase dominante. 143 años de esa afirmación. Y hoy vemos la misma realidad. Sin embargo, la derecha en Venezuela plantea como la panacea una propuesta de ley donde creen hacerle creer a la población que entregándole un título de propiedad individual, que lo que le va a permitir es sencillamente que la burguesía inmobiliaria le pueda comprar esa vivienda que el Estado venezolano le ha garantizado, es la solución de todos sus problemas. ¿Qué opinas tú de esta ley? Mira, primero no la he leído. Estoy únicamente de espectador de la situación de la Venezuela de hoy. Pero lo importante es entender que el volumen de gente que vive en condiciones ultra precarias en Venezuela, para los cuales hay que dar una respuesta de sobrevivir más que de techo. El techo pasa a ser secundario cuando no hay con qué comer, cuando no hay trabajo, cuando la gente no tiene productividad. Yo he afirmado desde hace muchos años un pensamiento mío que dice: vivir en una casa nueva con hambre, sencillamente estamos en la misma condición, porque la calidad de la vivienda nueva, no te resuelve el problema de la comida o de la condición de vida fundamental. Quiere decir que para darle una vivienda al pueblo, tiene que tener resueltas sus condiciones de vida. 3 millones de viviendas son la necesidad de la Gran Misión Vivienda, según el censo que se hizo cuando nuestro comandante Chávez lanzó la Gran Misión Vivienda a Venezuela. Hoy podemos decir que hay 1 millón de personas que han sido atendidas por la Gran Misión Vivienda a Venezuela. Un hecho único en el mundo, que un gobierno haya hecho 1 millón de viviendas para los pobres. Fruto, ese millón de viviendas y los 2 millones de viviendas que faltan, mira, ¿qué debemos hacer? Volvemos a lo mismo. Morirse de hambre en una casa nueva es también morirse de hambre. Si no hay solución a los problemas del trabajo, de la productividad, de ese volumen gigantesco de casas que se han realizado, no hemos resuelto nada. Está pendiente todo el problema. Quiere decir que debe ser simultánea la resolución de los problemas de las condiciones de vida al problema de la vivienda. El techo no resuelve la condición humana fundamental de subsistir. Y nos preocupa profundamente esto. Quiero recordar algunas cosas de mi experiencia. Cuando Chávez gana las elecciones para el año 2000, me invita a una conversación importante. En esa conversación le digo yo al presidente Chávez que es fundamental, necesario, crear la vivienda productiva. Si la vivienda no tiene resuelta la productividad, no hemos hecho nada. Oiga la palabra, no hemos hecho nada. Un volumen de personas que están en esos edificios, que muy maravillosos han sido resueltos, que les han llegado. Yo me pregunto, ¿se ha hecho una investigación de las condiciones de vida de esa inmensa población que tiene viviendas nuevas? Si tiene resueltos los problemas, esa parte es parte de la angustia central sobre la cual gira el problema de la vivienda. Yo insistí muchísimo en la vivienda productiva con el presidente Chávez y me duele mucho
que la prensa nacional se burló de Chávez, porque nombró todas las ideas que nosotros hemos propuesto. Una de ellas, los techos verdes. Recuperar todos los techos para producir, y para producir comida, que es lo más importante. A mí me preocupa muchísimo. Y hoy me satisface que ya se creó un ministerio de la producción dedicado exclusivamente a la producción urbana. Eso me parece extraordinario. Hace pocos días oí una noticia de Caracas, donde las comunidades caraqueñas estaban colocando en el mercado cantidades gigantescas de hortalizas producidas en los barrios. Esto es la esperanza. Esta es la parte central sobre la cual hay que consolidar lo que es el problema de la vivienda. Sin productividad no me interesa la vivienda. Fruto, tú sabes que el tiempo en televisión es bastante corto, siempre nos hace falta. Para cerrar este segmento, quiero dejarte una pregunta en el aire. Ha sido motivo de burla el recién creado Ministerio para la Agricultura Urbana. La derecha y su canalla mediática ha salido a ridiculizar esa propuesta. Sin embargo, vemos que tú planteas que la solución del problema de la vivienda en Venezuela es pasar de la vivienda, simplemente de la vivienda como un habitáculo, a la vivienda productiva. ¿Qué opinas tú de la propuesta del Ministerio de Agricultura Urbana para el próximo segmento?